Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Muy bien, Buenas noches, licenciado. vamos a empezar hoy. Fírmense disculpar la demora, pero fíjense que estoy en el examen de retrasada de política monetaria, entonces tengo que coordinar ambas cosas, dar la clase y lo del examen, pero ya estamos. Les envié por ahí el vínculo para que puedan registrar su asistencia. O sea, ¿lo vieron? Entonces, si fueran tan amables para que registren su asistencia este día. Bueno, aquí está este señor que ahí había un fanatismo con Julio Iglesias. Está haciendo memes por cada día del mes de julio. Entonces hoy 18 de julio, alusivo a estos famosos señores de la Mara 18 AS. Ustedes son la Mara 18, la clica de economía, seríamos nosotros, ¿verdad? Sí, porque esas maras están tan estructuradas y tan bien organizadas que hay la clica de economía. Muy bien. Esta noticia me llamó la atención porque es directamente el sector real. Ya habíamos hablado algo hace unos días del PIB trimestral. Esta noticia ya profundiza un poco más. Entonces, la economía creció 3.3 durante el primer trimestre de 2024. Creo que también lo dije. El Banco de Guatemala, que calcula el PIB trimestral, en realidad ellos tienen 3 meses para construirlo. Acaban de publicar el primer trimestre porque tuvieron de abril a junio para recabar la información y construir el PIB trimestral del primer trimestre. Y lo publicaron en julio. Quiere decir que del segundo trimestre, de abril a junio, va a estar publicado en octubre. Porque tendrían julio, agosto y septiembre para construir el segundo trimestre, porque ya es con información observada. Y también la sumatoria de los 4 PIB trimestrales hacen el PIB anual. A diferencia del IMAE que expliqué hace algunos días, que es un indicador de tendencia. Entonces, en la tercera parte del año, la cuarta parte, perdón, 25% del año, la economía ha crecido 3.3 y hay una desaceleración, porque el año pasado, en el primer trimestre, es decir, primer trimestre de 2023 respecto al primer trimestre de 2022, la economía creció 4%. Este año se desaceleró porque en el primer trimestre de 2024 respecto al primer trimestre de 2023 hubo un crecimiento de 3.3. Entonces, a la hora de graficar eso, vemos una baja. ¿Hubo producción? Sí. ¿Hubo crecimiento del PIB? Sí, pero una tasa de menor crecimiento, menor dinamismo. Entonces, hubo una desaceleración. Y este resultado estuvo influenciado por el incremento observado en la demanda interna. A ver ahí, quiero que me ayuden. ¿Qué es la demanda interna? ¿Cuáles son los componentes de la demanda interna? Macroeconomía 2, si no estoy mal. ¿Serían los agentes económicos, Lick? Pero miremos nosotros vemos la ecuación del PIB universal, ¿verdad? Y es igual a C más I más G, menos C más C. Sería tal vez ¿cómo sería? Sería el consumo, digamos, sin las importaciones. Sin importaciones. Ok. Entonces es el consumo, muy bien. Inversión, gasto de gobierno y exportaciones. Pero como se dice demanda interna, solo sería consumo, inversión y gasto de gobierno. Entonces, la demanda interna, particularmente el gasto de consumo final de los hogares y la inversión en maquinaria, la formación bruta de capital fijo, ¿verdad? Esa es la inversión. Así como por el aumento registrado en las importaciones de bienes y servicios, expuso en su informe el Banco de Guatemala. Añade que la medición del PIB por el origen de la producción, que es cuando vemos por ramas, porque es producción menos consumo intermedio, valor agregado. Y el PIB es la sumatoria de valores agregados. Entonces se registró un crecimiento en la mayoría de actividades económicas.
en el que incidió, ya vieron, análisis de incidencia, de impacto. No me recuerdo si fue aquí o en el otro salón, el día martes, hicieron la peor pregunta que le pueden hacer a un profesor. Así como la peor pregunta que le pueden hacer a una mujer, ¿cuál es? Preguntarle su edad. La peor pregunta que le pueden hacer a un hombre, ¿cuál es? ¿Cuánto gana? Y a un profesor, ¿y esa para qué me va a servir? Esa es la peor pregunta que le pueden hacer a uno. Entonces aquí se menciona, incidió, miren, por nivel de incidencia o impacto, principalmente el comercio y reparación de vehículos, actividades financieras y de seguros. Entonces ahí está hablando de incidencia. El sector inmobiliario, salud, alojamiento y de servicio de comida e información y comunicaciones. Actividades que en conjunto representaron alrededor del 69% de la tasa de variación del PIB. Entonces, ¿qué sería ese 3.3% del PIB del primer trimestre de 2024 respecto al primer trimestre de 2023? Estuvo explicado, miren, alrededor del 69% por comercio y reparación de vehículos, actividades financieras, sector inmobiliario, salud, alojamiento, información y comunicaciones. Entonces, esos análisis de impacto e incidencia, pues sí tienen su utilidad. Bueno, baja del agro. Respecto a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, es un sector con una participación del 9.8%. ¿Se recuerdan cuando hablamos de las ponderaciones? Bueno, ahí está. Detrás del comercio y la industria manufacturera, pero que resultó afectado por diversos factores al inicio del año. Y esta es una noticia de prensa libre, no me la inventé yo. Fernando Zuluaga, gerente agrícola de Agisport, enfatizó que el desempeño negativo, ahí está redundando, no vale la redundancia porque dice desempeño negativo, con que dijera 0.4% ya se entiende que es negativo, pero ponen desempeño negativo del menos, ¿verdad? Entonces negativo y negativo como que no, pero bueno, nos vamos a poner a corregir a los periodistas. En el sector agrícola se explica por los efectos del cambio climático que causó grandes incrementos de temperatura y una extensa sequía que impactó negativamente hasta un 20% de la producción agrícola estimada. Entonces, esta disminución o esta tasa de crecimiento menor fue por los problemas en la agricultura. Y este año lo vimos con la sequía y vimos también, si habláramos de la cuenta satélite de medio ambiente, las cuentas ambientales, el impacto del clima, cómo impactó la actividad económica, la sequía y todavía el clima, ¿verdad? Entonces, esa relación entre actividad económica agrícola y el clima fue un impacto alto. Y no digamos los incendios forestales, que con el calor se agravaron. Muy bien. Aquí tengo algunas definiciones de economía. Entonces, ustedes ya son estudiantes de quinto año de economía, están a un paso de cerrar pensum y ya están cerca de graduarse, de ser economistas también. Entonces, en un par de años ya va a ser fulano licenciado en economía, mengana licenciada en economía. Y ojalá sea pronto. La verdad es que el acto de graduación es un acto solemne, como lo hace la Universidad de San Carlos. Y sinceramente da mucho orgullo y alegría estar uno en ese acto solemne. Es único, es de los únicos actos en la vida solemnes. Y es uno cuando se siente satisfecho y se siente uno realizado con ser economista. Pero a veces me encuentro yo en la calle con preguntas así inquietas de la gente, porque los economistas dicen que estamos en peligro de extinción. Y entonces, primero, bueno, quisiera escuchar de ustedes. ¿Qué es economía, jóvenes? Perdón, ¿qué hace un economista? Empecemos por ahí. Porque fíjese que yo me he encontrado con gente en la calle, ¿y usted qué es? Yo, su profesión, va, economista. Mire usted, ¿qué hacen los economistas? Bueno, entonces, me toca explicar, pero bueno, me gustaría escuchar de ustedes, ¿qué hace un economista? A ver, jóvenes.
A ver, Oscar. Licenciado, buenas noches, compañeros. Pues el economista es el profesional que realiza estudios básicamente a nivel micro y macroeconómico, o sea, a gran escala de todos los agentes que participan en la economía para poder guiar políticas o toma de decisiones en el ámbito económico. Muy bien, Oscar. Excelente, gracias. ¿Alguna compañera? Fíjense que yo tengo un amigo que él es muy meticuloso con su vida. Estaba mi hermana y fíjense que él, sus hijos, uno de ellos creo que estudió para químico biólogo. Entonces él dice que contactó con un químico biólogo y llevó a su hijo que platicara con el químico biólogo. Entonces él ya le dio una visión de la carrera y qué se hace en el desempeño de la profesión, y el patojo se decidió a estudiar eso. Igual otra hija de él es médico, hizo lo mismo. Bueno, entonces, si llegara con ustedes un patojo ahí con inquietudes de estudiar economía, a ver qué le diría Nirvana, qué hace el economista. En lo personal, Nick, yo le diría que es como un científico social que analiza las diferentes causas y efectos de la economía, ya sea en empresas o macroeconómicamente. Muy bien, excelente, gracias. Gracias, jóvenes. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera aportar su opinión? ¿Qué le dirían a un patojo ahí con inquietudes de estudiar economía? ¿Qué hace el economista? Sandra, Sandra Regina. Regina, ¿verdad? Sí, Regina. Pues estudiamos lo que es la producción y distribución de los recursos que el país produce, recopilando y analizando los datos para dar una certeza de cómo se va desarrollando la economía en el país. Muy bien, muchas gracias, excelente, Regina. A todos, muchas gracias. Y miren, todos coincidimos en que es una carrera muy intelectual porque es de estudio. Y el economista nunca termina de estudiar y nunca termina de aprender, porque la economía es muy dinámica. Entonces, hoy estamos ocupados, enfocados, estudiando un fenómeno, y el otro año es totalmente distinto. Y entonces, vemos nosotros ese dinamismo. También nosotros somos profesionales que en realidad no estamos especializados en nada, porque hay cosas que se piensa o se dicen acá que son del economista, pero no estamos empleados en eso, ¿sí? Entonces, el campo de trabajo del economista puede ser muy amplio, pero en el caso de la facultad, ya se hizo un seminario académico en el 2019 y los resultados de ese seminario académico no han sido aprobados por el Consejo Superior Universitario porque se hizo una revisión y actualización de la malla curricular. Entonces, actualmente el economista de la San Carlos está enfocado a trabajar en el sector público. Por supuesto que hay campo en el sector privado, y sí que depende de uno cómo se vaya abriendo espacios, pero si dan cuenta el enfoque es para estar en el sector público. El nuevo pensum pues contempla o se enfoca más para el área financiera y para que también nosotros podamos trabajar más en el área financiera. Los economistas no solo se desempeñan en el sector público, por supuesto, sino que también en el sector privado, específicamente en el sector financiero, y donde demandan de economistas las empresas privadas, entiéndase bancos, es en riesgos. Ahí caemos nosotros muy, pero muy bien, porque en el área de riesgos es prevenir a la institución bancaria de situaciones futuras. Entonces nosotros tenemos la capacidad y la formación para poder hacer análisis, pronósticos, proyecciones. Entonces nosotros tenemos bastante cabida ahí y también en la oficialía de cumplimiento en el área financiera, que es donde yo he visto economistas en el área financiera. Tenía un conocido que trabajaba en la Corporación Multiinversiones y él, a veces yo lo miraba en la biblioteca del Banco de Guatemala recopilando información, revisando informes y todo eso. Entonces él hacía presentaciones para los directivos de la corporación. Y de ahí los economistas que he conocido que están trabajando en economía pura, en la economía como tal, ha sido en entidades del sector público, entiéndase presupuesto, toda la parte financiera y en el área de planificación. Ahí es donde
estamos enfocados los economistas de la San Carlos. Bueno. Fíjense que aquí tengo algunas definiciones. Por cosas de tiempo, yo ahora mismo las voy a abordar para no atrasarme tanto con ustedes. Con los chicos de otro salón se me fue mucho en hablar un montón de charadas. Y los chicos del otro salón, pues, a diferencia de ustedes, muéranse la de envidia. Ellos participan mucho y aportan bastante. Entonces, a veces se me va el tiempo con ellos porque presentan muy, pero muy buenas inquietudes. Espero que con ustedes también, con el tiempo, se vayan animando y vayan presentando sus inquietudes. Entonces, primero que todo, pues vamos a decir que la economía es una ciencia y es una ciencia social. ¿Por qué decimos que es una ciencia social? Porque estudia los comportamientos de los consumidores. Se podría decir que su base de estudio es la superestructura, digo, la base económica. De la sociedad, ¿verdad? Muy bien. A ver, Abel. Yo considero que la economía es una ciencia social, puesto que su función principal es mejorar la vida de la sociedad. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de la economía? ¿Cuál es el fin de la economía? Eso va para todos, no solo para Abel. ¿Cuál es el fin de la economía? Redistribuir correctamente los recursos naturales Redistribuir recursos que son escasos, limitados a necesidades ilimitadas. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Una sola palabra. El objetivo de la economía es el bienestar. No estoy hablando de economía del bienestar, ni nada, ni la teología de la liberación, ni nada de eso. El objetivo de la economía es el bienestar. ¿Por qué? Porque la economía lo que busca es resolver un problema, el problema de la escasez. Y en las ciencias económicas pues, se nos enseñan herramientas, técnicas para encarar ese problema que enfrenta el ser humano, que enfrentan las instituciones todos los días, que es el problema de la escasez. Entonces, el fin de la economía es el bienestar. Porque ¿de qué nos sirve hablar de escasez, pero la gente no está bien? ¿Sí? Entonces, al final lo que se busca es el bienestar. La economía es una ciencia social que estudia las elecciones que toman las personas, las empresas, los gobiernos y las sociedades para encarar el problema de la escasez. ¿Qué es una ciencia? Pongámonos un poco ahí filosóficos. ¿Qué es una ciencia, jóvenes? A ver, díganme, ¿qué es una ciencia? Porque la economía es una ciencia. Vean, entonces digamos que es una ciencia. Licenciado. ¿Sí? Es una disciplina que estudia un área en concreto y que trata de establecer leyes. Para establecer leyes. Muy Sí, bien, Oscar, gracias. Sí, de aplicación general. Muy bien, gracias, Oscar. ¿Alguien más? LIC es darle una explicación a un fenómeno mediante técnicas y métodos, más que todo el científico. Científico, ok. Fíjense que cuando yo me gradué del colegio hace 30 años, en el año 94, y en el año 90 soy perito contador, y cuando empecé la carrera de perito, estaba de moda bachillerato en computación, empezaba esa carrera, y era moda entre los jóvenes, era moda. Y entonces todo el mundo quería estudiar BACO, así le decía más BACO, bachillerato en computación. Eran 2 años. Y recuerdo que la carrera, por ser nueva en el colegio, la maestra de computación, a los peritos también nos dan computación, pero no era perito en computación, ni perito contador con orientación en computación y otras hierbas, como es ahora, porque ahora hay unas carreras que tienen un nombre bien grande, ¿verdad? Perito contador con orientación en formación, no sé qué, y otras hierbas. Antes solo era perito contador, pero teníamos una clase de computación los 3 años. Entonces me recuerdo que en esa época tenía el laboratorio de computación una vez a la semana. Iba los jueves, me recuerdo que me tocaba computación en la tarde, 2 horas a la semana íbamos.
Entonces era la época en la que las computadoras tenían que meterles un disquete de motor de arranque, que era el DOS. Entonces encendían una computadora, metía el disquete de DOS, entonces ahí había arrancado la computadora. Entonces ella se empezaba a trabajar con algunos programas y se hacía cosas de programación o de diseño. Entonces, por ser perito contador, nos enfocaban mucho a trabajar con Lotus. No sé si alguno de ustedes alguna vez vio o conoció algo de Lotus, que es como el Excel de ahora. Entonces, yo soy de la generación que se acostumbró mucho a trabajar con comandos. Entonces, yo casi no uso los iconos en el Office, sino que uso más los comandos. Por ejemplo, Control B, Control P, todos los comandos con el teclado de la computadora para hacer para las funciones, no tanto los iconos. Pero bueno, entonces en ese tiempo se hablaba de computación y toda la gente hablaba, es que la computadora, ¿verdad? Yo mi primer computadora la compré en el año 97, me recuerdo, me costó como 6,000 quetzales, imagínense en ese tiempo. Y yo la compré, ya estaba en la universidad, con la indemnización que me pagaron de una empresa donde había trabajado. Entonces me indemnizaron porque yo me fui a trabajar a otro lado. Entonces, con ese dinero de indemnización compré una computadora y era un clon. ¿Verdad? Se recuerdan, un clon que es de diferentes marcas, se arma la computadora, el monitor, el teclado, el CPU, en fin. Pero en ese tiempo no se hablaba de la informática como ciencia. Como que la gente decía la computación, la computadora y todo eso. Pero ahora ya están las ciencias de la informática. Bueno, entonces, en ese salto de 30 años, 25, 30 años, que ha tenido eso, la computación, que ahora ya son ciencias de la informática. Entonces, una ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados. Aquí lo tengo, eso es una ciencia. Ya cuando están todos los conocimientos dispersos, entonces viene alguien con el método científico y entonces los ordena y ya los sistematiza. Entonces ahí hablamos nosotros ya que es una ciencia, un conjunto de conocimientos sistematizados. Entonces ahora ya se habla de muchas ciencias. Entonces fíjense que, extendiéndome un poquito con esto, los matemáticos dicen que la estadística no es ciencia, sino que es una disciplina de la matemática. Y los estadísticos dicen que la estadística sí es ciencia. Entonces tienen ahí su dilema ahí los matemáticos con los estadísticos. Pero el vacío de los estadísticos lo llenamos los economistas, porque en Guatemala hay algunas maestrías en estadística, en ingeniería hay una maestría muy buena en estadística, pero licenciatura en estadística no hay, en otros países sí lo hay. Entonces, ese vacío de licenciados en estadística lo llenamos los economistas. Todos los economistas pues, se supone que uno de nuestros fuertes es la estadística. Muy bien. Que un conjunto de conocimientos ya sistematizado, concatenado, organizado, como ustedes le quieran llamar, pues para que adquiera el carácter de ciencia, tiene que tener leyes, tiene que tener principios y categorías. Entonces, nosotros hablamos, una ley es algo de observancia general, ¿sí? Esa es una ley. Entonces, en economía existen leyes económicas, aquí menciono algunas. Principalmente la que nosotros más hablamos, la ley de la demanda. A ver qué dice la ley de demanda, jóvenes. Ayúdenme. Recordemos microeconomía 1. Muy bien. Excelente. Auri. Auri. Qué bueno que hoy participó, que usted últimamente había estado muy callada en clase. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra ley? ¿Estaba triste, Auri? No. Bueno, aquí estoy yo. No esté triste, yo. A ver, ¿quién más? La ley de oferta. Bien, la ley de demanda, como dijo Auri, hay una relación inversa entre precio y cantidad, ¿verdad? Sube el precio, disminuye la cantidad demandada. Baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Fíjense que yo di por 11 años microeconomía en una universidad privada, los sábados. 11 años pasé a esa clase, entonces yo a veces me considero
enciclopedista, porque me gustan mucho los libros, entonces iba consiguiendo libros y los guardaba, y tengo algunos en PDF y otros los tengo en físico. Entonces, había unos autores que decían que no hay ley de oferta. O sea, ley de demanda, todos están de acuerdo en que sí hay ley de demanda, pero habían otros autores que decían que no hay ley de oferta. Bueno, ¿y por qué? Va? La ley de oferta dice que hay una relación directa entre precio y cantidad ofrecida. Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Pero los que contradicen esta ley, ellos dicen de que si bien es cierto, en la medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, también hay un momento en que el mercado se satura de producto. Entonces el precio tiende a bajar. Por lo tanto, no es una ley de oferta. Pero bueno, no nos vamos a meter a líos si eso no es ley de oferta. Eso lo dejo ahí para su reflexión. Otra ley económica, ley de Ockham, macroeconomía 1. A ver, yo me recuerdo que en la macro 1 se mira, a ver qué dice la ley de Ockham o de Ockham, como le quieran mencionar la pronunciación. ¿Qué dice? Honestamente, esa no me recuerdo. Ok, gracias por su honestidad. Dice de que por cada 3% que crece el producto, perdón, 3% que crece el empleo, aumenta 1% el PIB. 3% de empleo, 1% de PIB, 3 contra 1, ¿eh? 3% crece el empleo, 1% crece el producto. Y así hay otras leyes económicas. Principios económicos. Es como un multiplicador, así es, Cristian. Yes. Principios. Fíjense que todos nos enfrentamos a este principio y eso es lo que da origen a las ciencias económicas. Principio de racionalidad económica. Todo individuo o individua, pues por aquello de equidad de género, siempre tratará de utilizar sus recursos escasos de forma racional y eficiente, con el fin de maximizar o optimizar la satisfacción de sus necesidades. Entonces ahí anda un rey feo, se llama Cristo Superestrella, no sé si lo han escuchado, ahí en YouTube tiene sus videos, para quienes tienen amplio criterio. Este señor tiene un discurso donde él dice que el estudiante universitario, y se refiere al sancarlista, va, ajusta para todo, porque el estudiante de la Universidad de San Carlos es muy limitado en recursos, y también muchas personas han ido a la universidad porque la San Carlos es barata, porque es casi que gratis. Si no, nunca hubieran ido a una universidad, lo cual es como se llama, encomiable. Entonces, dice el estudiante sancarlista, siempre anda ajustando para las copias, ajustando para el pan, ajustando para el pasaje, ajustando para comer, etcétera, ¿verdad? Entonces, buscamos la forma de satisfacer las necesidades, pero en ese afán, pues tratamos de utilizar los recursos de una forma racional y eficiente. O sea, andamos ajustando en todo. Y para mí la mejor economista es el ama de casa. El ama de casa no sé cómo hace, pero hace que el gasto estire y encuentra de donde pueda para satisfacer las necesidades del hogar. Entonces, este principio económico es el que da origen a las ciencias económicas. Nosotros vemos en las otras carreras, auditoría y administración de empresas, pues ellos estudian, aprenden un montón de técnicas, de herramientas para que los recursos de las empresas sean utilizados de una forma muy racional y muy eficiente. San Regina, Q91 más lágrimas. ¿Cómo así? Está triste, Es, ¿no? es El barata. precio de la matrícula. Ese es el precio de la matrícula, licenciado, pero las lágrimas, eso es lo que vale, licenciado. Ah, Eso es sí. lo que vale. Ay, pobrecitos. Sí, no tienen razón. La verdad es que todos estrés y ansiedad en la actualidad. Sí, miren, jóvenes, la universidad no es cosa fácil. Y yo admiro en la calle a la gente que es graduada de la universidad. Yo siempre lo he dicho, uno está en una reunión de vecinos o de padres de familia del colegio, de los hijos,
Y cuando habla una persona que es egresada de la universidad, alguien profesional, tiene un criterio diferente, un criterio más ajustado a la realidad, mejor sustentado, con argumentos, y no hablar solo babosadas. Hay gente que es buena para hablar muladas y charadas, fíjense ustedes, hay gente que es muy, muy buena y habla cada charada y todo eso, pero yo siempre noto que la gente que pasó por la universidad tiene un criterio, un mejor criterio. Por supuesto que cada mula también, ¿verdad? Pero la gente universitaria siempre tiene un mejor criterio. Y pues ven, como ustedes dicen, la universidad no es fácil. Hace algunos días me encontré un compañero de ustedes, no sé de qué salón era, yo le contaba mi experiencia, yo me hice 11 años en la universidad, y tampoco lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Pero eran otros tiempos, ¿verdad? Pero uno, para graduarse, habían dos caminos, EPS o privado y tesis. Entonces la mayoría optábamos por EPS. A mí me tocó hacerlo en Cuilco o Huehuetenango, un lugar lejísimos. Y entonces había un seminario general y específico. Y ahí era la tronadera. Tenía un compañero del EPS que se fue conmigo al campo, que él había estado 4 veces en los seminarios y no pasaba de ahí. Y había un montón de trabas. La verdad que la facultad en los últimos años han hecho un poco más viable el proceso de graduación, lo cual es bueno. Por supuesto que ha sido con fines políticos, que todos sabemos, con intereses, pero ha sido un poco más fácil graduarse. Fíjense que el presidente Arévalo, yo recuerdo que lo escuché en las noticias una vez, y él decía algo muy cierto. Esto, Daniel, tú lo mandaste, el link de asistencia. Daniel, sí. Ah, bueno. Yo lo había mandado, pero igual ahí les va. Decía el presidente Arévalo, un estudiante de la San Carlos no sabe cuándo se va a graduar, no tiene fecha. Ya está cerró, ya está en el proceso, pero no puede decir, miren, yo me gradúo en septiembre y vamos a organizar la fiesta, qué sé yo. En realidad en la San Carlos pasa mucho eso, y en todas las facultades hacen el proceso de graduación un poco difícil. Antes era mucho más complicado, pero bien, como ustedes dicen, es un proceso en el que lleva, pero esa es la vida, jóvenes. La vida también lleva altibajos, lleva sacrificio, lágrimas, lleva decepciones, frustraciones, alegrías, satisfacciones, y así es la vida también. O sea, la universidad es una parte de la vida. Pero yo estuve con estudiantes de primer año en una universidad privada en una ocasión, y yo les decía, ustedes van a ser licenciados para toda la vida, porque van a sacrificar 5, 6, 7 años de su carrera, de su vida, estudiando una carrera universitaria, pero van a ser licenciados para toda la vida. Incluso cuando se mueran en el epitafio, porque todos tenemos que morirnos, va a decir, lamentamos el fallecimiento del licenciado fulano de tal. Entonces, hasta el día de nuestra muerte vamos a ser licenciados, y la universidad no da dinero, el estudio no da dinero. Si ustedes quieren plata, mejor pongan un negocio, pero la universidad no da dinero. Lo que sí es de que nos eleva el nivel cultural, el nivel espiritual, y nos permite ser más intelectuales. Y por supuesto, por eso estamos aquí la mayoría, nos permite tener más opciones de mejores trabajos, más opciones de mejores empleos. Y por eso es de que estamos aquí. Yo soy testigo de eso. Si yo no hubiera estudiado, no hubiera podido optar a un mejor empleo y tampoco hubiera tenido más oportunidades. Pero bueno, cierro este capítulo y volvamos con las categorías económicas. Y las categorías económicas son palabras propias de una ciencia. Por ejemplo, si yo digo una patología, ¿de qué ciencia estaré hablando? Las patas, ¿no? De medicina, licenciado. Sí, de medicina. Si yo digo una patología, estoy hablando de medicina. Si yo hablo del cateto y la hipotenusa, ¿de qué ciencia estaré hablando? Matemática. Matemática, ¿verdad? Entonces, todas las ciencias tienen sus palabras propias. Entonces, categorías económicas. Aquí yo puse la categoría económica por excelencia. Lo más importante es el valor. Marx dice, un bien vale por el trabajo incorporado, y los clásicos decían, un bien tiene valor por su escasez. Y la economía es la ciencia de la escasez. Todo gira alrededor del precio, porque al final todo es un precio. Y el fin de la economía, lo dijimos hace un momento, es el bienestar.
La economía es una ciencia social y no una ciencia exacta ni humanística, porque estudia al individuo en su interacción con los demás dentro del proceso productivo. Extendiéndome un poquito más en el tema, porque yo lo dije con los chicos del otro salón, y son cosas que a veces uno no se las dicen en la universidad, sino que uno después las va aprendiendo en la calle. Por ejemplo, ustedes actualmente son estudiantes, ¿sí? Los del nivel medio, básico, es primaria, ellos son alumnos. Ya cuando uno entra a la universidad, adquiere la categoría de estudiante. Ustedes se van a graduar de licenciados, economista en el grado de licenciado. Y todas las carreras les dan el grado de licenciado. Por eso es el grado. Entonces, por ejemplo, miren ustedes un arquitecto. El arquitecto es Juan Pérez, arquitecto Juan Pérez en el grado de licenciado. Ingeniero en mecánica eléctrica en el grado de licenciado. El médico es licenciado en ciencias médicas y de la salud. Entonces es un grado académico. Entonces los ingenieros, los arquitectos, uno licenciado, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, empiezan los pisados ahí como que son clase aparte. Entonces, licenciado es un grado académico y todos son licenciados. Así que si hay alguno aquí que sea ingeniero, que se vaya a freír espárragos, porque aquí van a ser todo, aquí todos son licenciados. Bueno. Entonces estudian, entonces ustedes al cerrar pensum y hacen EPS, van a ser EPCistas o practicantes, ¿sí? Y al momento de graduarse ya tienen el grado de licenciados. Todos los estudios en los que piden como requisito ser licenciado son estudios de posgrado, ¿sí? La maestría, el doctorado, todo lo que ustedes quieran, esos son estudios de posgrado. La maestría, hay dos clases de maestría. Está MA, que es maestría, magíster en arte, y MSc, que es magíster en ciencia. La diferencia es que el magíster en ciencias hace tesis y el magíster en arte no. Y muchas universidades el magíster en arte se lo hacen 2 años como que fuera bachillerato, ahí está su maestría en arte. Maestría en ciencias, algunas hacen propedéutico, el estudio de la maestría como tal y la tesis, MSc, porque ya son más científicos. Luego sigue el doctorado. Y el doctorado, hay quienes dicen, así como nuestro decano es doctor, pero están los PhD, que también son doctores. La diferencia entre el PhD o PhD, como le quieran llamar, es de que el PhD hace tesis y es como que fuera un filósofo. Si nosotros lo traemos a Platón, Aristóteles al siglo XXI, entonces ellos tenían su PhD como un filósofo. Entonces actualmente un PhD es un filósofo. Y están los doctorados, hay un montón de doctorados. Y los doctorados, como las maestrías en arte, son aplicaciones, o sea, son las ciencias aplicadas. En cambio, el MSc, el Magíster en Ciencias, y el PhD ya son carreras puramente científicas. Y está el postdoctorado. En Guatemala, que yo sepa, no hay ninguna universidad que tenga postdoctorado. Pero ya después del PhD, del doctorado, ya sacar un postdoctorado ya se necesita estar un poco chiflado, fíjense ustedes. Bueno, no, pero sí, ya es otro nivel, ya es otro tipo de gente. Y los científicos, ellos sacan el postdoctorado. Fíjense que yo por cosas de trabajo tuve la oportunidad de conocer científicos guatemaltecos y están fuera de Guatemala, no están aquí. Entonces, el científico guatemalteco, hasta el momento entiendo más reconocido por las ciencias, es un físico que está en la Universidad de Bolonia, es guatemalteco y es apellido Quevedo, el doctor Quevedo. Entonces, a nivel de científicos, porque en todo el mundo hay científicos, ¿verdad? No es solo en la NASA, sino que también hay universidades que tienen sus científicos. Y ellos tampoco, yo soy el científico fulano de tal, sino que son gente que tiene doctorado, postdoctorado y por su trabajo, todo eso se les cataloga como científico. Pero a nivel de científicos, ellos se reconocen y se codean entre sí por las publicaciones que tienen en revistas indexadas o en revistas científicas. Entonces, por ejemplo, este doctor que les digo, que está en la Universidad de Bolonia, Italia, él es el que tiene más publicaciones científicas en revistas indexadas a nivel internacional. Y estas revistas no escribe cualquier Juan de los Palotes, sino que son personas que tienen que tener una trayectoria profesional, revisan su hoja de vida, etcétera,
para permitirles publicar en esa revista. Y estas revistas también las universidades o centros de investigación pagan suscripciones. Entonces también esa revista no es como el Public News, ¿va? O el 502, que puta lo regalan en la calle, ¿va? Sino que son revistas en las que se pagan suscripciones y son caras. Las instituciones científicas, las universidades en otros países del mundo pagan suscripciones por esas revistas y son buenos artículos. No son muladas que escriben, ¿verdad? Sino que son buenos artículos. Entonces, a nivel de científicos, se reconocen entre ellos y se codean por sus publicaciones y en qué revistas, porque las revistas indexadas también hay clasificaciones. Entonces, ellos se reconocen por los artículos y en qué revistas han publicado. Entonces, es que el doctor Quevedo, ya se fue Andrea, miren, a la que mala onda, la aburro, ya va a terminar. Entonces, lo que ha publicado el doctor Quevedo, que es el científico más destacado de Guatemala, estará publicado en varias científicas indexadas y no en cualquier revista, sino que tienen su categoría. Pero bueno, se los comparto porque son cosas que a mí nunca me las dijeron en la universidad. Sí, sí, Regina. Gracias, licenciado. Yo tengo una duda con respecto a el método de graduación y no sé si es como sale el título, que me han dicho que es en artes y en ¿cómo se llama? Y en ciencias. Entonces, ahí es donde me causa a mí la duda, licenciado. Miren, la verdad es que desconozco cómo son los métodos de graduación actualmente. O sea, ¿cuál es cómo se gradúan? Yo lo que entiendo es de que usted al cerrar pensum puede optar por EPS, privado, tesis o un año de maestría. Ese año de maestría hacen un propedéutico de 3 meses y después el año completo de maestría. Ese año completo de maestría entiendo que les dan como una maestría en arte, yo no estoy seguro. Si usted termina el segundo año, ya termina la maestría y hace la tesis, le daría la maestría en ciencias. Algo así lo que yo tengo entendido. Pero digamos, ese año, el año que usted hace de maestría le sirve para graduarse de economista. Así es la cosa. El año que usted hace su propedéutico y su año de maestría le sirve para graduarse de economista. Por eso dicen, en la facultad los salones del segundo año de maestría están vacíos, porque a la gente lo que le interesa es graduarse. Entonces, ya si usted saca el primer año de maestría, se gradúa de licenciatura, y si saca la maestría y hace la tesis, ya le dan la maestría en ciencias. Eso es lo que tengo entendido. Muy bien. Y con el tema de querer hacer un posgrado, o sea, ¿se puede con esa maestría o tiene que ser uno graduado primero en ciencias y de ahí optar por otra maestría aparte y de ahí por un doctorado? Es que algo así me comentaron, pero ¿cómo así? Como que no le validaba la de artes. Sí, es cierto, miren, para sacar el doctorado, y es que depende de la universidad, para sacar el doctorado, el PhD tiene que tener maestría en ciencias. Pero para sacar otro doctorado, y es que depende de la universidad, usted puede sacar una maestría en arte y un doctorado. Y el doctorado no tiene que hacer tesis, como que estudiara 4 años de posgrado. Miren, cualquier estudio en el que se requiera estar graduado a nivel licenciatura, que tenga el grado de licenciada, son estudios de posgrado. Usted saca un curso de 3 meses, pero ese curso es una especialización en matemáticas, pero no le están dando ni maestría ni un grado académico. Pero para haber estado en ese curso, se requería estar graduada de licenciada. Entonces es un estudio de posgrado. Y los médicos se da mucho eso. Van a sacar un posgrado a México, a Argentina, a Estados Unidos, qué sé yo, y son cursos de especialización de unos 4 meses, pero no les dan grado académico. Simplemente es un estudio de posgrado, porque para estar ahí tuvo que haber sido graduado de licenciado. ¿Me explico? Gracias, licenciado. ¿Sí? Entonces, el PhD, el filósofo, ellos sí hacen tesis. De hecho, yo conozco un doctor, un filósofo, que sacó su doctorado en la Universidad de Austin, Texas. Entonces, él me decía de que sacó su doctorado en 3 años, pero me decía que el doctorado está más enfocado a hacer una tesis. No es tanto así como que llegar a clases y que alguien le habla
y que comprobación de lectura, y que un laboratorio, y que no. Lo que me decía es más dirigido. Él me decía, uno llegaba a la universidad cada semana, cada 2 semanas, miraba algunas técnicas y se hablaba de cómo íbamos todos en el trabajo. Y en el doctorado son postulantes de doctor. Ya no son ni alumnos ni estudiantes, sino que son postulantes. Y si usted está estudiando la maestría, es estudiante de maestría, es maestranda. No es alumna ni estudiante, sino que es maestranda. Si está haciendo el EPS, es practicante o EPSista. Y bueno, los estudiantes de medicina, cuando están haciendo su práctica, ellos son practicantes, ya no son estudiantes, no son practicantes. Y así hay bastantes cosas. Y miren, la academia es muy amplia y es bonito todo eso de la academia, es muy interesante porque no es solo de irse a sentar a la universidad y recibir clases, sino que también va a tener sus clasificaciones. Incluso la universidad, hasta hace unos años, no ha sido de siempre, también creó esos reconocimientos de summa cum laude y magna cum laude. Entonces hay gente que dice, es que fulano es médico graduado cum laude de la Universidad de Francisco Marroquín. O sea, ¿por qué cum laude o magna cum laude? Y es por los promedios. Y otra cosa, miren, en las universidades privadas las cosas son más simples. Es lo único que les puedo decir. En las privadas es todo más simple. En la San Carlos el sistema es todo más complicado. Mejor o peor, no lo sé, porque eso depende de cada quien cómo se desempeñe en la vida profesional. Pero en las universidades privadas todo es visto, es cierto, pero todo es más simple. Y en el caso de los médicos, incluso los que están, vamos a los médicos que están graduados de médico y que están sacando una especialización, una maestría, se están especializando en X cosa, vemos en ginecología. Cuando están haciendo las prácticas de la especialidad, son médicos residentes. Ya no son practicantes ni EPSistas, porque ya son médicos, ¿verdad? Entonces dicen médico residente, es un médico que está sacando las prácticas de su especialidad. En el fútbol hay un montón de médicos residentes, y más que todo en la emergencia. Usted no la atiende el ginecólogo o el obstetra, sino que lo atiende el médico residente. Bueno, seguimos. Si no me voy a poner que hablar un montón de charadas, nos vamos a poner a llorar. Decía Marx, no hay camino real en la ciencia y solo pueden ascender a sus cimas luminosas quienes están dispuestos a ascender por sus senderos escarpados. Una frase de Carlos Marx. Bueno, ¿qué es el crecimiento económico? El crecimiento es la tasa de variación relativa, ¿verdad?, del PIB positiva con respecto al periodo anterior. Entonces, si yo saco el PIB del año 2023 respecto al 2022 y me da una tasa de crecimiento positiva, hablo de crecimiento económico. Una desaceleración, tasa de crecimiento del PIB menor con relación a la del periodo anterior. Si el PIB en el 2023, por decir algo, fue 4%, en el 2024 fue 3%, ¿en el 2024 hubo crecimiento económico? Sí. ¿Hubo producción? Sí. Pero al momento de ver las tasas de variación es menor, entonces a eso le llamamos una desaceleración. Una recesión, periodo de baja significativa en el PIB, ingreso y empleo totales, que suelen durar 6 meses o 2 trimestres, como ustedes le quieren llamar, a un año, y que está marcado por extensas contracciones, no es un parto, ¿verdad?, en muchos sectores de la economía. En una recesión no quiere decir que todas las ramas de actividad vayan a dar negativo, sino que los sectores más importantes, los más trascendentes, que tienen más incidencia, son negativos y entonces eso hace que el producto total sea negativo. Entonces hay contracciones en muchos sectores de la economía, en muchas ramas de actividad. Una depresión, una fase grave de crecimiento de la actividad económica suele traer una disminución importante del PIB, quiebra de empresas y bancos, tasas de desempleo altas y la congelación del crédito en la economía, acompañadas por hundimiento en las bolsas. ¿A qué se refiere este hundimiento en las bolsas, jóvenes? Hundimiento. Caída en los precios de las acciones, Lick, ¿no? De las Ok. empresas que cotizan.
caídas en los precios de las acciones. Fíjense que nosotros aquí en Guatemala, nuestro mercado de valores no es muy desarrollado. Entonces, no lo podemos palpar. Pero los epicentros de las crisis internacionales han estado en Estados Unidos. Y entonces, en Estados Unidos, las crisis económicas se empiezan a visualizar en las bolsas de valores. Porque en las bolsas de valores lo que se cotiza son acciones y bonos, o sea, renta fija, pero principalmente acciones. Entonces, ¿cómo saber el valor financiero de una empresa? Nosotros lo miramos aquí en Guatemala, los dueños pues dirían, bueno, yo voy a vender la empresa, voy a vender el derecho de llave. A ver, jóvenes, así por pura curiosidad, ¿cómo le darían ustedes el valor a una empresa? Fíjense que hace unos días me encontré un conocido y él me contó de que su mamá tiene 2 puestos en el mercado. Y me dice, y fíjate que por cada puesto le han llegado a ofrecer hasta 200,000 de derecho de llave. Porque en realidad ese puesto le pertenece a la municipalidad. Pero la persona que está ahí paga una renta a la municipalidad cada mes. Pero esta persona, por ceder su derecho a un tercero, entonces es un derecho de llave. Entonces me decía, en un mercado hasta 200,000 que ustedes le han ofrecido por cada local de derecho de llave. Bueno, entonces, ¿cómo fijar el precio de una empresa? De un negocio. Dice alguien, miren, yo ya me cansé de este negocio, lo voy a vender, pero ¿qué valor le podría dar? Yo lo Yo mediría por el considero valor de que todos los activos. ajá, la Los activos. sumatoria de todos los activos. Veamos, por ejemplo, esta persona que decía por la producción, que le dan 200,000 por un local del mercado. Y en realidad no es gran cosa, eso no tiene grandes activos. Toda la mercadería sumará 30,000 quetzales. Sí. La mes, Tal Sí. vez aquí no sumaría activos, sino que depende de la ubicación la en donde ubicación. esté. O, por ejemplo, depende del mercado también, como los No. puestos de la universidad que son bastante demandados. Pues, ok, muy bien. A ver, Cristian o Abel, ¿quién habló? Sí, depende si es un local, o sea, un local es aparte a una empresa, porque una empresa ya tiene un modelo de producción, mientras que un local solo es, como dijo Nirvana, la ubicación. La ubicación. Y sí, o sea, depende del valor de cada uno, porque uno ya está produciendo mientras que el otro no. Ok, gracias. Abel, ¿o alguien más iba a decir algo? Sí, Lick, yo considero de que tal vez puede ser ubicación por el nivel de ventas que genera, por el posicionamiento de la marca o de la empresa o del lugar, Ajá. por esos puntos, porque, por ejemplo, yo puedo vender una empresa que produzca, pero que ya está en la quiebra. Puedo vender un local, pero que no, hasta lo puedo dar en 50 quetzales o en 100, pero si no produce nada, ni siquiera me lo van a comprar. Entonces, sí tiene que ver mucho el lugar, el posicionamiento y hasta la plusvalía del lugar donde llegan a Está comprar las ubicado. personas. Ajá. Fíjense ustedes de que interesante pregunta. Y una vez lo escuché de una persona muy versada en el tema. Un profesor que tuve en la maestría. Un excelente profesor. Muy experto en el tema y una persona ya grande. Entonces decía, miren, el derecho de llave se puede considerar como su indemnización. Entonces, por ejemplo, él decía, usted va a vender su empresa. Bueno, ¿cuánto le produce de ganancias al año? 100,000 quetzales. ¿Cuánto tiempo tuvo la empresa? No sé, 10, 20 años. Bueno, si le produce 100 quetzales de ganancia al año y la tuvo 10 años, entonces multiplique esa ganancia anual por los 10 años que tuvo la empresa. Es su indemnización. Y ese es su valor para ofrecerla.
y pura oferta y demanda. Si alguien le ofrece más de eso, entonces ya es ganancia. Pero él decía ese criterio del derecho llave, que es como su indemnización. Por supuesto que intervienen muchos factores, pues él decía como que esa es la base, ¿verdad? De ahí para arriba, entonces ya puede venir oferta y demanda, ¿va? El valor de mi empresa es de 1 millón de quetzales. Pero si a mí me ofrecen 2 millones, yo la voy a vender, ¿va? ¿Sí? ¿Me explico? Y en el caso de las bolsas de valores, las empresas que cotizan en bolsa ellos miden el valor de una empresa en función del precio de sus acciones. Entonces, si las acciones de la empresa están aumentando en el mercado de valores, quiere decir que la empresa está bien posicionada y viceversa. Entonces, las depresiones económicas se empiezan a reflejar en las bolsas de valores porque son altamente especulativas, pero el factor de nerviosismo, de miedo, rápido se contagian las bolsas de valores. Haz que las empresas X, Y, Z, que son de tal rama de actividad, que son de la construcción, por decir algo, están bajando el precio de sus acciones y por lo tanto el índice bursátil, porque a ellos las pérdidas debido a que el gobierno no les ha pagado les están afectando. Entonces ya se siente nerviosismo, entonces la gente ya empieza a averiguar. Entonces cuando le ofrecen acciones de esa empresa o de esa rama de empresa, esa rama de actividad, la gente empieza a pagar menos o no las quiere, ¿va? Entonces empieza a bajar el precio. Y cuando se da eso en el precio de las acciones de muchas empresas, de muchas ramas de actividad, entonces ahí ya se percibe que hay una recesión económica. Es el primer síntoma de una recesión económica y ya después de una depresión económica en el precio de las acciones de las empresas. Pero como dije hace un momento, en el caso de nuestro país, pues esto no puede ser muy palpable porque no tenemos un mercado de valores muy desarrollado. Ok. Miren ustedes, hay gente que se ha salido, yo vi a más personas al inicio de la clase. Vamos a tener que hacer una comprobación de lectura o algo para incentivar la permanencia, porque así como aquí no es como en los cines, no hay permanencia voluntaria como había antes. Bueno, me voy a borrar esto. Es que lo que pasa es que lo hice permítanme, con los chicos del otro salón y utilicé esta herramienta del Office. Sí. Licenciado, ¿lo tiene que habilitar? De dibujo. No, el habilitar aquí en la barra amarilla, para que lo deje modificar. Vamos a ver, permítame, aquí está. Ya sé, vamos a hacerlo, una cosa. Yo casi no uso esa herramienta. Ahora que no tengo muy buena letra, entonces me cuesta. Vamos a ver si ya se borró. Ah, vamos Cuesta a ver. mucho utilizarlo. Ahorita lo voy a desplegar y me dicen. Entonces lo voy a compartir y cómo borro eso que hice. Aquí estamos. Entonces me decían, habilite la barra amarilla. Aquí. Regina, ¿cómo hago para borrar esto? Uno por uno. A ver, con el borradorcito. Ahí está. ¿Cómo lo ven ahora? Oh, gracias. Esta inflación, hace unos días me recuerdo que hablábamos acerca de la curva de Phillips, y es en el corto plazo. Entonces, esta inflación es baja en la economía, estancamiento económico con inflación, porque lo que se espera es una relación inversa entre inflación y desempleo. Entonces, tenemos aquí la curva de Phillips. Aquí está la inflación. Aquí está el desempleo. Entonces vamos a dar una curva, algo así. Entonces, de acuerdo con esta teoría, es en el corto plazo. No lo olviden. El corto plazo.
con doble L, ¿va? Philips. Así como la leche de magnesia Philips, que es un laxante. Que es bueno para la tos, ¿verdad? El laxante es bueno para la tos. Bueno, entonces vemos aquí con la curva de Phillips. Si aumenta el desempleo, los precios tienden a bajar. La inflación baja. ¿Por qué? Porque una persona sin trabajo lo que hace es aplazar sus compras. Y lo poco que tiene lo gasta en lo único y exclusivamente necesario. Entonces no está consumiendo. Entonces los precios tienden, si se repite eso en la sociedad en muchas personas, si hay un alto desempleo, entonces empiezan a bajar los precios, mucha gente sin trabajo y viceversa. Si aumenta el empleo, suben los precios, porque la gente está dispuesta a pagar por los precios. Usted, si no tiene trabajo, no va a comprar, por ejemplo, una camisa, pinturas, irse a hacer un tratamiento al salón de belleza, etcétera, no lo va a hacer. Pero si tiene trabajo, lo hace y paga los precios que le pidan, porque tiene capacidad de pago. Entonces, cuando la gente tiene trabajo, la mayor parte de la gente tiene trabajo, entonces suben los precios. Entonces, en la estanflación se espera eso. Sin embargo, hay una caída en la producción y también inflación. Entonces, creo que como ustedes lo mencioné, en los años 70, cuando se dio la crisis internacional en los precios del petróleo, había recesión económica en el mundo y aparte de eso se dio el problema del incremento en el precio del petróleo que generó inflación. Y ahí se acuñó este término, estanflación. Alta inflación con desempleo. Entonces ahí miramos la curva de Phillips. Una ralentización, un recalentamiento de la economía, y lo dije una vez con el caso de Brasil, ¿verdad? La economía ha dejado de crecer al ritmo que lo hacía previamente, es decir, que cambia de trayectoria, lo cual tiene su reflejo en un aumento del desempleo, un incremento de la deuda pública, una disminución del PIB real y un descenso de la inversión, entre otros factores. Esa es una ralentización o recalentamiento de la economía. Entonces, Brasil tenía una tasa de crecimiento, digamos, del 12, 14% en el PIB, y de repente empezó a crecer 6, 5, 4%. No cayó en recesión, pero esa caída abrupta de la producción se conoce como una ralentización o un recalentamiento de la economía. Entonces eso fue más o menos en el 2008, 2010, y ahí empezó a decaer la economía brasileña. Pero digamos, fue tanta la emoción, el frenesí de ellos de tener un buen desempeño económico, que pidieron ser sede de las Olimpiadas y del Mundial, ¿verdad? Y entonces eso les trajo más problemas económicos, porque organizar eventos de esa magnitud, en realidad solo lo pueden hacer países ricos. Organizar Olimpiadas o un Mundial de fútbol no es solo recintos deportivos, sino que los países invierten en infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, porque la gente que llega a esos eventos deportivos, pues va un rato al estadio, va al gimnasio, en fin, pero después quiere andar paseando, quiere conocer el país, quiere andar chingando, ¿va? Entonces, los países ricos son los únicos que tienen esa capacidad porque tienen que invertir mucho en infraestructura. Bueno, una resiliencia, un término que se ha estado utilizando mucho, está de moda, y es la capacidad de adaptarse al cambio, la resiliencia. Y entonces, en la economía decimos que es la capacidad económica que le permite a una economía resistirse o adaptarse ante las fuerzas de cambio, la cual se refleja en una trayectoria de crecimiento, una tendencia estable y positiva, cuya pendiente no se ve alterada significativamente después de la presencia de los efectos del shock económico externo, de los factores exógenos, ¿verdad? Entonces, esa es una resiliencia. Y me voy a quedar con estos términos económicos aquí con los chicos del otro salón. No sé si tienen alguna duda o alguna inquietud con lo que platicamos el día de hoy. Y si no, pues nos vemos presencialmente el próximo martes. Rick, Sí, yo recuerdo que creo que para el Mundial de Brasil
los alemanes mandaron a hacer sus propios hoteles y varias cositas, y cuando terminó el mundial, vi o recuerdo haber leído un artículo que lo habían dejado en Brasil para que lo utilizaran como hospitales. Es posible, y es que fíjense que lo que pasa es de que cuando fue la inauguración, o sea, el primero fue el Mundial, ¿verdad? En el 2014, en el 2016 las Olimpiadas. Unos días antes de la inauguración del Mundial, los aeropuertos de Brasil colapsaron. Ya no se daban abasto con toda la carga de los aviones o todos los visitantes. Y se recordarán ustedes en el 2014 los problemas de los estadios que habían sido remodelados, algunos estadios nuevos y estaban mal terminados, en fin, todos los problemas que se dio en este país con la organización de sus eventos. Y como lo dije hace un rato, es para países ricos. Las Olimpiadas van a empezar, van a ser en París, es un país rico. Recuerdo el caso de Grecia. Grecia quería las Olimpiadas desde el año 96 porque el centenario era el centenario de las Olimpiadas. La primera Olimpiada fue en 1896 en Grecia. Entonces ellos querían ser el centenario, la sede del centenario. El Comité Olímpico Internacional no se los permitió porque no tenían la capacidad. Hasta el año 2004 ellos pudieron organizar las Olimpiadas. Y hablamos de Grecia, un país del primer mundo. Pero para ellos, haber organizado las Olimpiadas les acarreó muchos problemas económicos porque les aumentó la deuda considerablemente. O sea, como lo dije, o sea, organizar un evento de esa magnitud a nivel global, pues no solo de recintos deportivos y la vía olímpica, sino que es también de infraestructura para albergar millones y millones de visitantes y visitantes que van a estar ahí 2 semanas y mucho. Dicen de que la economía de Inglaterra, cuando fueron las Olimpiadas en el 2000, ¿qué? 20, no, cuando fueron en el 2016, fueron en Londres, ¿verdad? Sí, 2014 habían sido en Brasil, las Olimpiadas 2016 en Londres. Eh, Ellos tuvieron un poco escaso crecimiento económico previo a las Olimpiadas y el trimestre de las Olimpiadas, la economía de Londres, de Inglaterra, pero no se triplicó, solo ese trimestre. Pero fue por el consumo y por toda la demanda de bienes y servicios que hubo en el periodo de las Olimpiadas. Entonces, al final de cuentas, estos eventos deportivos creo que dejan más satisfacción a los países y recuerdo y fotos que beneficios económicos al Estado. También recuerdo haber leído algo sobre México. México pidió el Mundial en el año 70 y las Olimpiadas en el año 68. Entonces, desde el año 64 en México, el gobierno había creado un impuesto adicional que era temporal para poder sufragar los gastos de estos dos eventos. Entonces decía ese artículo que después del año 70 seguía el impuesto y se quedó de manera permanente. Los mexicanos molestos, ¿verdad? Pero porque necesitaban dinero adicional para organizar eventos de esa magnitud. Pero bueno, ahí estamos. No sé si tienen alguna otra inquietud con lo que platicamos el día de hoy. Si no, pues nos vemos físicamente el próximo martes a las 7 de la noche. Lick, yo sí tengo una duda, disculpe. Y es, ¿En qué momento podemos utilizar el término de recuperación económica? ¿O cuál es la diferencia entre recalentamiento y recuperación económica? Es que mira, el recalentamiento es que tiene un crecimiento alto y empieza a crecer menos. La recuperación es de crecer, por ejemplo, 1 o 2%, empieza a crecer 4 o 5, empieza a crecer más. Esa es la recuperación. Y el recalentamiento es que usted crece a tasas del, ¿qué? 12, 14% y empieza cada vez a crecer menos y menos y menos. Y ese recalentamiento, la analogía que hago es, no sé, un restaurante. Usted va a un restaurante de manera frecuente porque le gusta mucho la comida, pero va un día festivo y ese día el restaurante está pero a reventar. Mal atendida, mala calidad de la comida, todo más caro. Entonces usted ya no quiere regresar. Y si muchas personas piensan igual, entonces empiezan a bajar las ventas. De tener un buen nivel de ventas del restaurante, con ese evento de haber atendido mal a muchos clientes frecuentes, empieza a bajar sus ventas. Entonces es un recalentamiento. No sé si estamos ahí bien con la analogía. El recalentamiento es sí, crecimiento decreciente. Muy bien, Cristian, gracias. El recalentamiento es crecimiento decreciente. Así es. Muy bien, compañeros y compañeras. ¿Alguna otra inquietud?
Creo que ¿Digan por algo, mi pues? parte no, Lick. Ok, muchas gracias. Les deseo Feliz noche, Lick. feliz noche, que descansen, que se portan bien y nos vemos el martes.